finalmente en cuánto quedan los aranceles para Colombia después de las decisiones que ha tomado la Casa Blanca. En Recap Blue, la noticia del día. Noticia del día, Lucas, sin duda alguna, la entrada en vigencia de los famosos aranceles recíprocos. Mucho se ha dicho, ha pasado mucho tiempo y tal vez la gente queda perdida porque dice, bueno, pero esto no fue en abril que el presidente Donald Trump salió allí al Rose Garden de la Casa Blanca con unas carteleras gigantes. ¿Cuál profesor? Sí, exactamente, con el nombre de una cantidad de países y unos porcentajes. Pero de ese 2 de abril ahora, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Porque ha habido negociaciones. Sí. ¿Cierto? El presidente Donald Trump ha bajado algunos, ha cambiado de opinión. Primero acuérdese lo que pasó con China, después negoció con China y bajó los aranceles. Hoy pudo conversar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y entonces van a dejar un espacio de 90 días más para que entren en vigencia estos aranceles. Con Canadá la historia es un poquito distinta. El presidente Trump, digamos que las motivaciones en parte para México y Canadá, muchas tienen que ver con que él insiste en que en esos dos países, por ejemplo, no hay suficientes controles para evitar, por el lado de México, el ingreso de cocaína y de drogas y de fentanilo, y por el lado de Canadá, sobre todo de fentanilo. Bueno, además de otros temas políticos relacionados con que el presidente Donald Trump llama a Canadá como el estado 51 y otros temas. Pero la entrada en vigencia de los aranceles, en teoría, es a partir de mañana. Si le parece, desenredemos la pita porque es que sí. Nosotros hablamos mucho el 2 de abril de lo que Donald Trump llamó el Día de la Liberación. Ese día, como el Liberation Day, sí señor. Desde el Rosedal de la Casa Blanca salió con unas carteleras en la mano y le impuso aranceles recíprocos, básicamente, Silvia, al mundo entero. Correcto. El arancel base, el arancel global, era del 10% y ese arancel lo tenían casi todos los países de Latinoamérica, incluido Colombia, salvo algunas excepciones como Nicaragua y como Venezuela. Hasta ahí, pues, empezó después una guerra comercial con China, que como dice usted, el arancel alcanzó a llegar al 145%, y después de que los mercados empezaran a reaccionar, estaba casi toda la bolsa en rojo, Donald Trump dice un mediodía, que va a dar una pausa de 90 días, una tregua de 90 días en los aranceles, para empezar a negociar con los países, pero que los aranceles iban a volver a entrar en vigor. Los 90 días pasaron. Y de hecho dio una tregua de un poquito más de esos 90 días y la alargó hasta el 1 de agosto. 1 de agosto es mañana. Y ya hoy en la tarde firma una nueva orden ejecutiva donde textualmente dice: algunos países, mediante negociaciones, han ofrecido condiciones que a juicio del presidente no abordan suficientemente la emergencia nacional que declaró el 2 de abril. Algunos países no han negociado en absoluto con Estados Unidos y hay otros países que han acordado o están a punto de acordar acuerdos comerciales y de seguridad significativos con Estados Unidos. Es decir, acuérdese usted que muchísimos países empezaron a mandar cartas al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, al representante comercial, intentando justamente negociar, y se han anunciado algunos acuerdos importantes como Japón, Reino Unido anunció uno, la Unión Europea incluso anunció uno hace poco, que le han dado duro desde Europa porque lo que dice Ursula von der Leyen es: nosotros preferimos negociar aranceles que empezar una guerra comercial. Con China hay en este momento una nueva ronda de negociaciones porque están también en una tregua de unos días y el arancel, que ya alcanzó a llegar al 145%, bajó al 30%. Pero en este momento, si la tregua termina y no hay una nueva negociación, entonces China pues se quedaría al 145%. Brasil, por ejemplo, es un caso aparte porque en este momento el país que tiene el mayor arancel impuesto por Estados Unidos es Brasil, porque tiene un 10% base, que tenía al igual que todos los países de la región. Más el 50%. Pero ayer firmó una orden ejecutiva del 40%, lo deja en un 50%, según Donald Trump. Pero entonces no es más el 50%, no, sino es 40 más 10. El 10 base del déficit comercial y demás, y un 40% adicional en lo que Donald Trump ha llamado una cacería de brujas, y es en represalia a esa cacería de brujas que dice Donald Trump se está llevando a cabo contra el expresidente Jair Bolsonaro. A pesar de que Jair Bolsonaro lo están investigando por un presunto intento de golpe de Estado. Exactamente. Entonces, ahí vamos. Había una tregua de 90 días donde el mundo entero, salvo China, tenía un arancel base del 10%.
Hasta ahí estamos todos claros. El problema es que esa tregua expiraba mañana. Expira el 1 de agosto. Entonces, en la tarde de hoy, Donald Trump firma esa orden ejecutiva que empezó a despistar porque aparecen dos tipos de países. Hay un anexo 1 donde aparecen muchos países, cerca de 70 países, Silvia, donde usted empieza a leer y está Afganistán, Argelia, Angola, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Venezuela, Ecuador, sigue, digamos así, son cerca como de 70 de la región. países y aparece el arancel recíproco ajustado. Afganistán 15%, Argelia el 30%, Angola el 15%, Bangladesh el 20%, Bolivia el 15%. Y usted entonces empezaba ahí y Colombia no aparece. Entonces, ¿cuál es el punto clave de todo esto? Es que esta orden ejecutiva primero establece que esto va a empezar a regir no desde el 1 de agosto, y eso es importante, sino desde el 7 de agosto, es decir, una semana después de lo que había anunciado Donald Trump. Eso es muy importante. Y hay una frase clave que es lo que nos ayuda a desenredar la pita y todo el enredo que ha habido el día de hoy. Y es que dice en esta orden ejecutiva que se ha determinado que es necesario y apropiado afrontar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 14257, que es la orden del 2 de abril, mediante la imposición de aranceles ad valorem adicionales sobre bienes de ciertos socios comerciales a las tasas establecidas en el anexo 1 de esta orden, en lugar de los aranceles adicionales previamente impuestos sobre bienes en la orden ejecutiva 14257. En lugar, es decir, esto no es adicional, sino que está reemplazando a la orden ejecutiva que se había emitido el 2 de abril. Eso en plata blanca, Lucas, para no enredar más la pita, lo que significa es que los aranceles para Colombia quedan en 10%. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, básicamente implica lo siguiente y es clarito. Si ustedes se meten, si ven la orden ejecutiva, hay un anexo 1 donde hay una lista de países donde no está Colombia, donde está Venezuela, donde está Bolivia, incluso aparece Brasil, y hay 70 países del mundo donde se les ajusta el arancel recíproco. Está la Unión Europea, por ejemplo. Los países que no aparecen allí enumerados tienen su base del 10%. Siguen con el arancel base del 10%. Perfecto. La noticia ahí es que Donald Trump no sube ese arancel base porque había anunciado la semana pasada que estaba pensando en subirlo entre el 15 y el 20%. El arancel base para el mundo entero, la tarifa mínima, el banderazo, como le quiera decir usted, es del 10%. Es decir, la noticia hoy es que para Colombia el arancel se mantiene intacto, tal cual el 2 de abril, el 10%. Esto generó una confusión tremenda porque no se sabía si era 10 más 10 y quedaba en 20 o si finalmente iba a ser de 10%. Ya tenemos clarísimo que es del 10% e incluso hay una comunicación ya desde el Ministerio de Comercio. Pablo Arango, buenas noches. Hablemos primero sobre lo que dicen desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y luego hablamos de las reacciones de los gremios ante esta situación. Pablo, buenas noches. Silvia, muy buenas noches. Entonces, después de toda esa explicación de Lucas, que estuvo muy buena, le establezco lo siguiente. La reacción del gobierno es aclarando eso, que Colombia continuará con los aranceles del 10%, tal como lo explicó Lucas, que ese es arancel base precisamente número 1 y 2. También tenemos en este momento en nuestro poder Blue Radio una comunicación directa de la Casa Blanca respondiendo eso a un correo diciendo su país continuará con el arancel del 10%, así que queda esto clarísimo. Pero como toda la tarde hubo tanta incertidumbre, pues buscamos algunas reacciones. La primera, presidente de Analdex, que lo que más le preocupa en algún momento que haya una variación en tema de porcentajes tiene que ver, por supuesto, con las exportaciones. Esto fue lo que nos dijo en Noticias Caracol en vivo. Porque los aranceles, indudable que suben el precio de los productos y nos quitan competitividad. Atenúa esto que la base se modificó para la gran mayoría de países. Los países de la región que no han negociado, pues igualmente ven incrementado su arancel. Es decir, no hay países que saquen ventaja a menos que ya hayan negociado. Por otro lado, también hablamos con el presidente de la ANDI sobre estas mismas reacciones, porque recordemos que, como lo explicaba Lucas, por ejemplo, un país como Ecuador quedó con el 15%, como hasta la tarde no se sabía si Colombia iba a tener el 10 o el 20%, el presidente de la ANDI también reaccionaba ante esta incertidumbre. Hizo un listado completo de los países con los cuales se había negociado, nos indicó cuáles son los aranceles. Está Brasil efectivamente con la tarifa que menciona Luisa, y también está, por ejemplo, Ecuador, que aparece con el 15%. A nosotros nos va a tocar, o en este momento nos aparece, digamos, la tarifa del 10% adicional al 10% que ya teníamos.
Bueno, ya está entonces la aclaración precisamente de que Colombia queda con el 10 y finalizo este informe, Silvia y Lucas, oyentes de Recap, con el pronunciamiento de la ministra de Industria y Comercio, que dice lo siguiente: de conformidad con la orden ejecutiva recientemente emitida por el gobierno de los Estados Unidos en materia arancelaria, esta disposición establece que Colombia permanece bajo la aplicación de la tarifa general del 10%, aclarando entonces esas dudas. 8:30, Pablo, gracias, queda entonces aclarado. Ahí está el gobierno reiterando, Lucas, después de toda la incertidumbre, que efectivamente estos aranceles son del 10%. Pero ¿sabe dónde se enredó toda la pita? ¿Dónde? En una palabra, Silvia. ¿Adicional? La palabra adicional. Los bienes de cualquier socio comercial que no esté listado en el anexo estarán sujetos a un arancel adicional del 10%. Ahí es donde se enreda toda la pita. Y uno se pierde. Y cuando uno lee la orden ejecutiva completa, está lo que yo le decía arriba. Y es que esta orden reemplaza la orden del 2 de abril. Entonces, toda la pita se enredó, pues tanto que en el Ministerio de Comercio también nos decían, espérense que estamos verificando a ver de cuánto es. Desde la Cámara de Comercio Colombiamericana también nos decían, espérese que estamos verificando de cuánto es. Finalmente, 10%, no es 10 más 10, no se suma, 10% queda. 8:31, ya en segundos vamos a saludar al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Antes, ¿qué está pasando en la Casa de Nariño? Porque el presidente Gustavo Petro está reunido con John McNamara, que es el encargado de negocios de Estados Unidos aquí en Colombia. Hola, Kate, buenas noches. Silvia, buenas noches. Está también en esa reunión el ministro del Interior, Armando Benedetti, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y pues el presidente Gustavo Petro. Por parte de Estados Unidos, el encargado de negocios de la embajada de ese país, John McNamara, y Ann Hartman, ministra y consejera de la embajada. La reunión, nos dicen, empezó sobre las 6:40 de la tarde, cumple más de una hora, y ya se conocía pues para ese momento la decisión del gobierno Trump sobre el aumento de aranceles recíprocos para más de 60 países en el mundo. Recordemos que ayer la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, que no está en esa reunión porque tiene agenda en Riohacha, en un foro sobre migración, se reunió con McNamara para abordar asuntos estratégicos de la agenda bilateral, las tensiones de la relación por el caso Uribe y los aranceles. La canciller insiste en que se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos con el mantenimiento del diálogo abierto y constante basado en el respeto y en el